Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Vamos a hablar hoy de un tema muy extraño, de un tema que provocará seguramente de entrada una sonrisa de escepticismo, un tema que realmente en muchos sentidos es casi increíble. Hablábamos en otras ocasiones de espiritismo, hablábamos de mesas que levitaban, de mesas que se levantaban en el aire, que basculaban, que corrían por la habitación, y uno de los problemas que planteábamos, que se plantea, es la discusión entre si realmente son espíritus, son entes extranaturales los responsables de esos movimientos, o, como dice la parapsicología, esos movimientos son debidos a la influencia psíquica, a la capacidad mental, a la capacidad telequinética de algunos de los presentes, probablemente el medio. Pero si nos fijamos bien, cualquiera de las dos posibilidades es casi absurda. Si absurdo es pensar que pueden ser espíritus, seres del más allá, los que influyan en el movimiento de una mesa, no deja de ser tampoco absurda la otra explicación, que sea una persona mentalmente, con su poder psíquico, la que sea capaz de mover, de desplazar una pesada mesa. De eso vamos a hablar hoy, de ese tema, del tema de la telequinesis, tal como se llama dentro de la parapsicología. Ustedes han visto con frecuencia grabados, fotografías, en libros, en las que aparecen cosas muy extrañas, cosas muy raras. Aparecen mesas elevándose, desplazando incluso, como en esta, a 3 personas subidas encima, fotografías tomadas con rayos infrarrojos en las que se ve como el medium hace levitar un zapato, o hace levitar una mesa, como en este caso, o hace levitar cualquier otro objeto, como ustedes están viendo. Tanto da que sea un zapato o que sea una mesa. El hecho es que, según esos testimonios gráficos, las mesas, los objetos, levitan. Y muchas de estas fotografías están tomadas con bastante autenticidad, excluyendo con bastante seguridad la posibilidad de un fraude. Se pensaba en un principio que estas personas con capacidad de este tipo tenían un límite de fuerza, solamente podían levantar objetos que fueran levantados por ellos en condiciones normales, es decir, su fuerza psíquica no podía ir más allá de su fuerza física normal. Sin embargo, se comprobó que no. Casos como el de Hume, que levantó un piano, o casos como el de Eusapia Paladino, que demostró sobre el dinamómetro una fuerza de 110 kilogramos. El caso es, lo miremos como lo miremos, que esto sucede, y sucede con relativa frecuencia. Y además, no de una forma tan arbitraria como parece, puesto que muchas de estas personas, muchos de estos seres con esta capacidad tan desarrollada, fueron estudiados, fueron investigados por científicos, por personas que no se dejaban engañar. Ustedes y yo pensamos que exigiríamos unas condiciones de control muy rigurosas para evitar que nos engañaran, y estas personas, estos científicos que participaban en el estudio de estos grandes mediums, tenían el mismo ánimo. No estaban dispuestos en ninguna ocasión a dejarse engañar, no estaban dispuestos a permitir el fraude. Y con la garantía que supone la presencia, la certificación de estos testigos, podemos dar crédito así a una serie de hechos de este tipo, de levitaciones y de poder paranormal en el sentido telequinético, tan desarrollado como el que ahora les voy a mostrar, como el que le vamos a hablar. Era el de Douglas Hume,
un individuo con capacidad paranormal tremendamente desarrollada. Este fue estudiado por Crookes. Este hombre hizo un experimento, llevó a cabo un experimento que ha sido célebre en la historia de la parapsicología. Dentro de una jaula metálica electrificada mantuvo en levitación un acordeón, este que están viendo aquí, y no solamente lo mantuvo en levitación, por supuesto, sin intervenir para nada, sin tocarlo para nada, sino que además ese acordeón sonó. Realmente increíble, realmente gracioso. Pero se da la paradoja de que el que certificó con su presencia, con su seriedad, con su solvencia, la investigación de este caso fue Crookes. Y Crookes fue premio Nobel de Física. Entre otras cosas, descubrió los rayos catódicos y gracias a él pueden ustedes estar viendo en este momento la televisión. Si Crookes estaba apoyando con su testimonio los experimentos, las pruebas que hacía Hume, Lombroso investigaba a Eusapia Paladino, Baseliev investigaba a Nina Kulagina, es decir, había personas, científicos, que con su solidez, su prestigio, estaban apoyando, estaban dando verosimilitud a esta serie de experimentos. Era pues forzoso admitirlos. Si no, tendríamos que decir que esos sabios, que esos científicos, personas de un prestigio totalmente sólido, estaban engañando, estaban participando de un fraude o se estaban dejando engañar ellos mismos, cosa que no es posible o que no debemos admitir. No lo admitió la parapsicología, pensó que esos hechos eran reales y que por tanto había que llevar ese tipo de fenómenos al laboratorio, había que investigarlos, había que comprobar si esa capacidad telequinética tan extraordinariamente desarrollada en algunas personas era también presente en la mayoría de las personas. Se trataba de no emplear ya métodos cualitativos, sino métodos cuantitativos, auténtico trabajo de laboratorio. Y si hablamos de trabajo de laboratorio dentro de la telequinesis, estamos obligados a hablar de Rhine y estamos obligados a hablar de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, donde desde hace muchos años se está llevando con mucho rigor, casi excesivo rigor, si pudiera emplearse este adjetivo al hablar de investigación, todos estos fenómenos de telequinesis. Y para ello se han inventado multitud de aparatos en los que sea el azar, sea la mecánica de una forma totalmente casual, la que lance dados, lance objetos y así, descartando la intención, puesto que si es una persona la que moviliza los objetos podría implicar una cierta relación, siendo una máquina, un objeto frío, totalmente indiferente al resultado del experimento, la persona que trataba de influir mentalmente en el desarrollo, en el comportamiento de los dados, de las bolas, sería únicamente la responsable si se producía algún cambio, si se producía algún fenómeno que escapara a la norma estadística. Así, por ejemplo, se fabricó un aparato como este, que es clásico, que es la jaula de dados. Este aparato lanza los dados y el sujeto a experimentar se concentra, trata de mentalmente conseguir que aparezca determinada cara de los dados con mayor frecuencia. De características similares es este lanzador, un lanzador de bolas o lanzador de dados que de forma mecánica arroja unos dados sobre un tablero y el sujeto a experimentar trata mentalmente de concentrarse en que en determinada área, en determinada zona de ese tablero haya mayor frecuencia de caída de los dados. Todos estos métodos, como ustedes pueden imaginar, representan un trabajo exhaustivo. Hay que repetirlos numerosísimas veces para así poder establecer por métodos estadísticos si los resultados se salen de la media, se salen de lo que sería normal dentro de la estadística. Aún así, se vio que los resultados eran bastante pobres, esa es la verdad. Positivos, afirman en la Universidad de Duke, pero pobres. Por eso se ha tratado de ir reduciendo el volumen, el peso de los objetos sobre los que se investigaba, ir afinando cada vez más hasta conseguir unos aparatos que fueran tremendamente sensibles. En este sentido, se fabricó este aparato, es el aparato de Chevalier, en el que en un depósito conteniendo, no es realmente alcohol como él lo hizo, sino glicerina, va dejando caer gota a gota sobre una cuchilla. Teóricamente, si el aparato está bien equilibrado, y eso se puede comprobar, la gota al caer sobre el filo de la cuchilla se parte en dos.
la mitad de la gota cae a este lado, la otra mitad al otro, y el líquido, la glicerina, va depositándose en estos capilares. De tal forma que si el aparato está perfectamente equilibrado, forzosamente tiene que haber la misma cantidad de glicerina en un capilar y en otro al cabo de un rato. El objeto de este experimento es claro. Si una persona se concentra mentalmente en que hacia esta parte o hacia esta vaya más cantidad de glicerina, estará influyendo también en la trayectoria de la gota. Estará desviando la gota en su caída desde la espita hasta el filo de esta cuchilla. Realmente parece que sí, que se han conseguido resultados y que es demostrativo hasta cierto punto. Y aún se ha ido afinando más. No obstante, es un terreno un tanto muy resbaladizo, diría yo, porque hay personas con capacidad telequinética, pero que piensan realmente que esta capacidad telequinética no es debida a ellos mismos, no es fruto de su poder psíquico, no es fruto de su energía, de su fuerza mental, sino que realmente, como en el caso de Mr. Cookson, él piensa que lo que está influyendo en ese poder telequinético es otro ente. Mr. Cookson dice estar dominado por una energía externa a sí mismo, una energía que, según él, ha influenciado en toda su vida. Y quiere demostrar, a través de este experimento, sus hipótesis sobre el movimiento psicocinético. Según estas hipótesis, él piensa que no es él el causante de los movimientos que ahora verán, sino que es una inteligencia, una mente externa a él. Esa mente que, según él mismo dice, ha estado influyendo toda su vida. Estamos en la sala de experimentación de Mr. Cookson. Aquí tenemos un aparato con un péndulo, un aparato que él llama psiconómetro, pero que podría llamarse también, en otros términos parapsicológicos, fluidómetro. Es igual. El caso es que sirve para medir, en definitiva, la capacidad telequinética. Este aparato lo fabricó Mr. Cookson tras largos años de trabajo, y en él se ve un largo tubo conectado a un evacuador de aire, cuyo objeto es que no haya nada de aire capaz de mover el péndulo. Todo el aparato está montado sobre un suelo de cemento sólido, y el experimento que vamos a ver a continuación viene a demostrar, según Mr. Cookson, que el movimiento del péndulo no es motivado por ninguna fuerza física. Como verán, debajo del péndulo hay una cámara que registra todos los movimientos del péndulo. Primeramente, dice Mr. Cookson, la energía psicocinética va a sacar al péndulo de su estado de inmovilidad. Comienza a mirar al péndulo y este comienza a su vez a moverse, primero lentamente y luego aumentando la velocidad de su balanceo. La energía es transportada, según Mr. Cookson, a través de sus ojos hacia el péndulo. Luego esta energía viene a sus pies descalzos y de allí otra vez de vuelta a su cuerpo. El punto interesante es que él solo está dando energía al péndulo, no controlando su movimiento. Para demostrar que la energía va a través de sus ojos hacia el péndulo, interpondrá un cartón entre sus ojos y el péndulo. Como se observa, el péndulo demora su balanceo. Él retira el cartón y el péndulo aumenta nuevamente la velocidad de su movimiento, lo que demuestra, según Mr. Cookson, que esta energía va solamente a través de él, de sus ojos y de nadie ni de nada más. El siguiente punto que pretende demostrar Mr. Cookson es que la fuerza sale solo a través de sus ojos, pues si se calza los pies con unas zapatillas de cuero, ya que el cuero no es un buen conductor, el movimiento cesa o se atenúa y la energía se concentra en su cuerpo, y entonces se produce en el cuerpo de Mr. Cookson, el balanceo. Ahora, si él quiere que el péndulo vuelva a moverse, tiene que acercar su mano al aparato para transportar la energía aislada en su cuerpo hacia el péndulo.
Otra de las cuestiones es saber si Mr. Cookson puede o no puede controlar no solo el que el péndulo se ponga en movimiento, sino la dirección de este movimiento del péndulo. Según él, según Mr. Cookson, si toca ligeramente el aparato, el péndulo aumenta la velocidad, aumenta la rapidez de sus movimientos, haciendo círculos completos. Y si Mr. Cookson lo observa atentamente, la energía que viene a través de sus ojos consigue el máximo balanceo del aparato. Esto al menos es lo que asegura Mr. Cookson. Pero para demostrar su tesis, se acerca a la puerta y lo explica. Él dice que va a intentar llamar a esa otra mente a la que ha aludido para que esta mente controle el movimiento del péndulo. Él da las instrucciones para que el péndulo se mueva en determinadas direcciones, las que él señala, y insiste Mr. Cookson en dejar bien claro que él no va a hacer nada más que indicar la dirección del movimiento y que otra mente, una mente distinta, va a ser la que transmita la energía a este péndulo. Para demostrarlo, dice que sus ojos no van a mirar al péndulo, sino que van a estar fijos en la puerta. Asegura Mr. Cookson que esto mismo lo puede hacer desde una distancia de hasta 100 yardas. En definitiva, la hipótesis de Mr. Cookson es que el péndulo se mueve por un poder psicocinético, telequinético, es decir, un poder mental, pero, y esta es la novedad de su hipótesis, que no es él directamente el que produce el movimiento, sino que es otra mente distinta a él, una mente que él lleva, por decirlo así, agregada, y que esa mente, ese espíritu, esa fuerza psíquica, ha influido durante toda su vida en su trabajo y en el resto de sus actividades, y que es esa mente la responsable de los movimientos del péndulo. No vamos a entrar en ello, no vamos a discutirlo, pero dejando aparte este añadido de que es otra mente y no la suya la que es responsable de los movimientos, vale el experimento realizado por Mr. Cookson para demostrar, es uno de las afirmaciones y de los ejemplos más de los muchos que abundan, para demostrar que psíquicamente, mentalmente, se puede influir en el movimiento, en la conducta de objetos totalmente inanimados, como en este caso el péndulo. No es necesario recurrir a la explicación de que sea otra mente, otra energía, un espíritu, quien intervenga de alguna forma en este tipo de movimientos. No es necesario, puesto que parece bastante claro que sin recurrir a esta explicación muy extraña, muy fuera de lo natural, parece bastante claro, repito, que muchas personas tienen una capacidad telequinética muy desarrollada e incluso lo hacen de una forma totalmente voluntaria, totalmente activa, cuando ellos y como ellos quieren. Para que quede totalmente claro y que bien establecido que no se puede o que no se debe en estos casos falsear los datos que hay, los datos que se han acumulado, y para que ustedes entiendan el alcance del rigor, de la profundidad con la que estos hechos se realizan en el laboratorio, se analizan, simplemente como una ilustración, yo les diría que el movimiento de las mesas, ese movimiento que se ha referido muchas veces en libros, en publicaciones del que se habla constantemente al hablar del tema de la telequinesis, ha sido controlado muy rigurosamente en condiciones totalmente ideales, podríamos decir, y aún así, en algunas ocasiones, este fenómeno se produce, quedando demostrado evidentemente que tal fenómeno está, en algunas ocasiones, insisto, totalmente fuera de la posibilidad de fraude. Primero se utilizaba polvos de talco, por ejemplo, cuando no había una técnica más desarrollada, y los polvos de talco se interponían entre la mano del medium y la mesa, de tal forma que si él intentaba de alguna forma producir los movimientos, su mano resbalaría sobre los polvos de talco y no afectaría realmente a la mesa.
Otro método un poco más evolucionado fue el colocar dos placas de acetato que cubrían toda la mesa, entre ellas una capa de vaselina, y si el sujeto, si el medium trataba de movilizar voluntariamente la mesa, lo único que conseguiría es desplazar esta capa superior de acetato, y su movimiento, su intención, quedaría registrada por el movimiento de esta aguja indicadora, puesto que se desplazaría la capa de acetato superior, merced a la vaselina, sobre la capa de acetato inferior. No movería la mesa y sí quedaría claro que había intentado moverla. Métodos más sofisticados son los últimos que se emplean, en el que no solamente hay un aislante entre las manos del medium, del supuesto medium, y la mesa, sino que hay un control total, merced a un vestido conductor de la electricidad, de la actividad del medium. Hay un control total de la mesa, incluso no solamente eléctrico, sino también sonoro, y estos movimientos o posibles movimientos son registrados en un gráfico, quedando claro que cuando el fenómeno es auténtico, los movimientos de la mesa no responden en ningún momento a los movimientos o la intención del supuesto medio. En cualquier caso, hay elementos suficientes, más que suficientes, no podría traerse a este programa todos los testimonios recogidos, pero hay elementos suficientes para que quede suficientemente claro que la telequinesis es un hecho, que realmente estos hechos se producen. Desgraciadamente, en laboratorio los resultados son pobres, como les decía antes. Las personas normales no solemos tener, posiblemente no podamos tener, una capacidad telequinética suficiente, capaz de poderse registrar por medios estadísticos o por otro tipo de medios. Pero sí, es claro que quedan una serie de personas, unas personas aisladas, unas personas con una capacidad tremendamente desarrollada, que no sirven para experimentar, que no sirven para, con el control auténtico, con el control riguroso, no sirven para dejar claro, dejar patente que al menos en unas cuantas personas, sobre todo en los testimonios que hay de finales del siglo pasado, de este siglo y algunos muy recientes, como el que verán a continuación, dentro de unas condiciones de muy riguroso control, queda establecido, queda claro que algunas personas tienen un poder, tienen una fuerza telequinética muy desarrollada. Lo extraño, lo desagradable en este caso, es que no sabemos qué tipo de energía es. Sabemos que el medium, que el individuo, que el sujeto pierde peso, sabemos que varían sus condiciones fisiológicas, que su ritmo cardíaco se altera, sabemos que su temperatura corporal también se altera, sabemos que de alguna forma él está participando a nivel físico, a nivel somático de esos experimentos, pero no sabemos qué tipo de energía es, no se ha podido establecer de qué parte del cerebro proceden esos impulsos y ni siquiera podemos establecer claramente si es del cerebro de quien depende ese tipo de impulsos. El hecho es que, pese a todo, se han podido realizar películas como esta que ustedes verán. Nina Kulayina, una de las medium o de las personas con capacidad paranormal más desarrollada de estos últimos tiempos, ha sido filmada durante una experimentación con unos controles muy rigurosos en Rusia en 1968, y pese a lo exquisito, pese a lo fino de los controles a que fue sometida, la película pudo recoger esta serie de resultados, esta serie de movimientos telequinéticos que en muchos sentidos no ofrecen lugar a dudas.